Hemos escrito sobre ello, Dani y yo, en alguna ocasión, y yo he hablado de este tema en mis clases, alguna vez también, y normalmente la respuesta de la gente suele ser como si estuvieras diciendo una gilipollez mayúscula, te miran con cara de loco o algo por el estilo. Pero, pero es una obviedad, los superhéroes son profundamente fascistas. El soporte ideológico del concepto mismo de superhéroe es básicamente el fascismo. Y quizá esto requiera alguna explicación, pero no estoy diciendo nada muy extraño, muy rebuscado, no es una ocurrencia mía, no, 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 es algo sobre lo que además se ha escrito, se ha discutido bastante al respecto. Y bueno, otra cosa es que la gente pues no se entere. Pero en fin, resumo bastante la cuestión. Eh, los superhéroes son el mito contemporáneo por antonomasia. Tenemos unos cuantos, pero si hay una figura que representa hoy en día para la cultura de masas, para la cultura pop, lo que en la antigüedad fueron los héroes, en el sentido etimológico de la palabra héroe, ¿no? El que le daban los griegos, o sea, un semidios, alguien nacido de un dios y una mortal, o al revés, que por su origen semidivino tiene una serie de poderes sobrenaturales, unas capacidades extraordinarias que le permiten protagonizar grandes gestas y demás, ¿no? Ulises, Hércules, Aquiles, ¿no? Etcétera, son héroes. Pueden hacer cosas que el resto de mortales, bueno, no podría soñar con ellas, ¿no? Despuntan sobre el resto y son un modelo a seguir, son un modelo a imitar. También teniendo en cuenta una cosa, y es que el héroe normalmente está sujeto a un destino trágico por su propia condición sobrenatural, ¿no? Bueno, en el mundo actual, en el siglo XX, el héroe es el superhéroe. Y es alguien que realiza hazañas extraordinarias, que puede hacer por lo general, porque tiene unos dones, unos poderes, como lo queramos llamar, sea cual sea su origen, que le permiten hacer cosas con las que el resto de mortales solo podrían soñar y que emplean por lo general para combatir el crimen. Esa es una gran diferencia con el héroe de la antigüedad, ¿no? Pero el superhéroe contemporáneo tiene un matiz mucho más moralizante que el de aquellos héroes. Es otro contexto. Son los héroes de la democracia moderna que tiene que enfrentarse a a sus sombras, a sus zonas de oscuridad. Al principio era la delincuencia común, y luego organizada, y luego la corrupción política. Ha habido un crescendo, ¿no? En el escenario, en quién es el antagonista del superhéroe, hasta que al final la cosa ha quedado ya de una forma bastante monótona, bastante aburrida, porque no ha habido ningún cambio en este sentido en décadas, hasta que aparece la figura del supervillano. Es decir, eh, la sombra, la sombra en el sentido junguiano del término, la contrapartida del superhéroe que tiene también capacidades extraordinarias que va a emplear contra el mal, ¿no? Y que es metáfora contra la sociedad, quiero decir. Y que es una metáfora, bueno, pues de los males sociales que hoy en día nos acucian, ¿no? El supervillano puede ser muchas cosas, a veces de una forma bastante obvia, bastante burda, a veces es mucho más sutil. Pero bueno, los supervillanos, cuando no representan el crimen organizado en cuanto tal, pues han representado el capitalismo, han representado el comunismo, han representado la amenaza personificada de la posibilidad de una guerra nuclear. Han sido diferentes cosas en función de la época. El temor a la ciencia, el temor a los efectos, aunque eso ya está también hasta cierto punto implícito en el propio concepto del superhéroe, ¿no? Porque quitando a cuatro, entre los cuales destaca Batman, por supuesto,
eh, los superhéroes tienen superpoderes y los tienen no porque sean semidioses, no los tienen por su cuna divina, los tienen porque alguna chorrada que tiene que ver con el temor de la gente ordinaria a los efectos de la ciencia desatada. O sea, la experimentación bioquímica, la radioactividad, fenómenos astronómicos extraños, lo que coño fuera, han dotado a gente normal de estas capacidades que van a emplear para el bien o para el mal. Y en el primer caso serán superhéroes y en el segundo supervillanos. Pero bueno, el origen y su sentido simbólico es el mismo, ¿no? Y por eso son el mito contemporáneo. Es verdad que hay por ahí alguno que no tiene superpoderes, ¿no? Batman, verbi gracia. Pero bueno, Batman es un multimillonario que emplea su fortuna para fabricarse una serie de gadgets y de vehículos y de cosas que le van a permitir suplantar lo que no tienen poderes, lo que no tiene de nacimiento, o lo que no ha adquirido porque se ha visto expuesto a los rayos gamma o a la lluvia cósmica o porque le ha picado la araña radiactiva o porque viene de Krypton, pues se lo va a fabricar él. El dinero le va a procurar lo que la naturaleza no le ha dado. Bueno, vale. Es un caso un poco más atípico, pero no afecta al fondo de la cuestión, ¿eh? Y el fondo de la cuestión es esto que empezaba diciendo de que el superhéroe es un icono fascista. Ojo, y por eso nos gusta. Porque ya podemos ser todo lo antifascistas que queramos, ya podemos llevar la Palestina al cuello y la camiseta del Che. Hay una cierta fascinación, ejerce una cierta fascinación lo que representa este tipo de personaje. Ese hijo de puta que en el fondo a todos nos gustaría ser, que tiene algún poder, la fuerza o la agilidad o la capacidad de volar o leer las mentes o mover objetos con ella, lanzar bolas de fuego o cualquier otra cosa de estas y utilizar esa capacidad para, bueno, pues para ser mejores que los demás, para estar por encima de los demás y para ser los que, en fin, para ser, ahora lo digo en el sentido más común y vulgar del término, para ser los héroes de los demás, para ser figuras admiradas, básicamente por una cosa, porque son capaces de imponer el orden que la sociedad no es capaz de imponer. Y ahí está el componente fascistoide que tienen todos estos personajes y que no deja de fascinarnos porque alimenta ese pequeño fascista que todos llevamos dentro en mayor o menor medida. A todos nos encanta el arquetipo del superhéroe por esto, ¿eh? La sociedad es pura corrupción, solo hay criminalidad, solo hay males morales que a estas alturas son ya imposibles de erradicar. La sociedad no puede salvarse a sí misma. Todo intento de organización o de reforma legal, política o del tipo que sea fracasa invariablemente y tiene que llegar el elegido de turno para salvarnos. Tiene que llegar el héroe, la heroína que tienen capacidades por encima de lo común, por encima de la media, por encima de la mediocridad y tienen que salvarnos de la mierda que en el fondo nosotros mismos somos. La decadencia del mundo necesita de un salvador, no ya de un salvador religioso, no ya de un predicador, no ya de un reformador en otros órdenes, necesita la figura de alguien, aquí está lo fascista, de alguien que va a poner su moral por encima de la ley para salvar al mundo de sí mismo. Y esto viene a ser el fascismo, básicamente, casi por definición, ¿no? Es como escuchar a
a alguno de estos líderes políticos de alguna región que actualmente dicen cosas como que la voluntad, la voluntad del pueblo está siempre por encima de toda legalidad. Bueno, pues eso es el fascismo. Eso lo firmaría Hitler, lo firmaría Mussolini, Franco, por supuesto. Y eso es lo que hace el superhéroe. El superhéroe es el que pone su moral, que es una moral muy, por lo general, tiene un punto reaccionario, old style, es la moral de hace unas décadas, y es el que pone su moral por encima de la legalidad vigente, porque la legalidad vigente nos lleva a la ruina. Un mundo condenado al colapso porque lo ha hecho todo mal, ¿eh? Una sociedad de ciegos y sordos que van caminando hacia un precipicio, necesita de alguien que se salte todas las reglas establecidas por el bien de los demás, por el bien común. Y esto, insisto, esto es el fascismo. Así es como los líderes fascistas llegan al poder, así es como están llegando al poder. Porque este mensaje es el de Trump, es el de Bolsonaro, y el de todos estos líderes que actualmente, bueno, están en auge y más que va a haber. Llega un momento en que la ruina de una sociedad, la crisis económica, la crisis moral, todo esto hacen que la sociedad esté deseando que lleguen estos salvadores. Y estos salvadores políticos, pues metafóricamente presentados como un arquetipo muy guay que protagoniza unas historias cojonudas que a todos nos encantan, fantásticas, que nos permiten soñar. Ese mito contemporáneo es precisamente el del superhéroe. No estoy descubriendo nada nuevo al decir esto. O sea, este audio solo tiene un propósito y es, bueno, que si alguien no se había enterado todavía de este tema, coño, pues que se entere. Porque anda que nos ha escrito y además de formas magistrales sobre todo ello. Alan Moore, que es pues seguramente el mejor autor del cómic, el mejor guionista de cómic que ha habido jamás. Bueno, esto va en gustos. Para mí lo es, para mucha gente. Alan Moore, un tío extraordinariamente inteligente, además. Su obra es básicamente una reflexión sobre este motivo. Y de forma singular, pública, notoria. Insisto, es que no sé cómo hay gente que no se da cuenta de las cosas, cómo no se entera de lo que le están poniendo delante. Watchmen, la obra maestra de Alan Moore, no es más... Bueno, es varias cosas. Hay varios hilos que se cruzan y ahí está lo magistral de ese cómic. Pero quizá la idea fundamental y más obvia es que, pues eso, que los superiores son unos fascistas. Unos fascistas quizá necesarios, pero unos fascistas. Que esos tarados con antifaz y capa que a principios del siglo XX atrapaban cacos, atrapaban mangantes en la calle. Así empezó Batman, por ejemplo, y todos estos de la sombra y tal. Luego se enfrentaban a las mafias. Y luego fueron llegando otras cosas. Ha habido ahí la escalada, ¿no? Un crescendo. Todo ha sido cada vez más épico a mayor escala. Pero que esos tarados del antifaz y la capa que atrapaban maleantes, y luego gánsteres, que al final han terminado representando un determinado poder social exento de todo control, de toda garantía de aplicación democrática, jurídica, ¿no? Y que son en sí mismos un peligro, una amenaza. Pues ese es el tema de Watchmen, ¿no? Al final, la frase que es de Platón, aquello de, bueno, ¿y quién vigila al vigilante? Pues esa es la cuestión, ¿no? Sí, hay gente que, ¿no?,
estos individuos singularmente dotados que se enfrentan al crimen, pero bueno, ¿quién supervisa su actividad? Porque cuando nadie supervisa la actividad del vigilante, cuando el vigilante está por encima de toda legalidad, el vigilante representa precisamente la suspensión de la legalidad. Alguien que ejerce un poder coactivo pero está por encima de él es una amenaza. Es una amenaza para la sociedad en cuanto tal. Y esto está en Alan Moore como reflexión muy, muy sesuda y con un trasfondo claramente crítico. Es lo que sobrevuela la obra de Frank Miller de un modo quizá no tan crítico, aunque es un tío muy ambiguo en realidad, Frank Miller, ¿no? Ese otro genio del cómic. Pero bueno, el Señor de la Noche de Frank Miller no deja de ser la plasmación absolutamente obvia y evidente de lo que estoy diciendo. Batman es el fascismo en cuanto tal. Y repito, y quizá por eso es el superhéroe que más mola de todos. Quizá por eso es el más fascinante de ellos y el más serio, entre comillas. No es un payaso con un traje ridículo y una capa como Superman. Superman, por cierto, que Superman son los Estados Unidos, es la personificación de los Estados Unidos. Pero bueno, vale. Batman es, para Frank Miller está clarísimo, o sea, no deja de ser lo que a él le mola, es el anarquismo de extrema derecha. Frank Miller es anarquista, no en el sentido europeo del término, es anarquista en el sentido estadounidense, es decir, es un individualista absoluto de extrema derecha que no cree en el Estado, que cree que el Estado es el fascismo en la medida en que es el Estado, en la medida en que hay una ley, en la medida en que hay que pagar impuestos. Eso es el fascismo para estos minarquistas yanquis. El rollo Ayn Rand, aunque hay una diferencia notable entre Frank Miller y Ayn Rand. Ayn Rand es un saco de mierda, básicamente. Y bueno, pues frente a esa amenaza del Estado, el individuo tiene que reclamar su propia libertad, repito la idea una vez más, poniendo su propia moral individual por encima de cualquier tipo de legalidad. La legalidad son los demás y a mí por qué coño me tiene que decir nadie lo que yo tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que me salga de los huevos, puesto que además yo tengo, digamos, acceso privilegiado a la auténtica moral, a los auténticos valores, y los voy a poner en práctica porque este mundo corrupto y decadente necesita que alguien le recuerde lo que está bien. Bueno, pues de eso se trata, ese es el asunto, ¿no? Bueno, veíamos en tiempos más recientes, en estas pelis de Avengers, Los Vengadores, en la... Hostia, ¿será la segunda o la tercera de ellas? Que ya no me acuerdo. Tengo una memoria, y también un cierto desinterés, ¿no? Era la segunda, creo, Vengadores 2. Esa en la que... Joder, no me acuerdo. Bueno, la peli de los Vengadores en la que después de que la caguen en algún país africano y muera un montón de gente, la organización internacional que sabe que, bueno, que controla de algún modo a los superhéroes, les quiere hacer firmar unos papeles por los cuales se someten a control gubernamental porque son un peligro en sí mismos. Eso de que anden por ahí sueltos haciendo lo que a ellos les parece bien es un peligro. Y entonces el grupo se fragmenta en dos partes, ¿no? En dos partidos. El partido, irónicamente, liderado por Iron Man, que venía representando en sus pelis, en su propia franquicia se ve claramente. Iron Man, Tony Stark, representaba precisamente el individualismo anarquista, capitalista de extrema derecha. Yo hago lo que me sale de los huevos porque tengo los medios para hacerlo y mi moral está por encima de la ley.
y nadie me va a requisar mi armadura, ni tal ni cual, bueno, todo eso. Bueno, pues ahora es Tony Stark el que de repente comprende, y por cierto, es el que tiene razón, ¿eh? Es el que tiene razón en ese dilema moral. Es que son una amenaza. Es que gente con superpoderes por ahí sin control, eh, eso es una amenaza peor incluso que la de los propios supervillanos. La propia trama se encargará de justificar que los supervillanos son peores y que por eso hace falta el salvador fascista. Pero el momento de reflexión, el momento de verdad de la historia, que luego se tapa con paletadas de épica y heroísmo, la reflexión auténtica de fondo está ahí, ¿no? Son un peligro, sí. Y luego está el Capitán América, bueno, que paradójicamente parece que representaba lo contrario, que es que es un militar de los Estados Unidos, no sé si capitán o mayor o algo por el estilo, el chico que sigue las órdenes al pie de la letra y que de repente es el que dice, no, nosotros tenemos que estar por encima de toda supervisión, porque que un poder político pretenda controlarte, es decir, que estés sujeto a la ley como todos los demás, eso es el mal, eso es la corrupción. La moral tiene que estar por encima de la ley. Bueno, pues eso es el fascismo. Los fascistas suelen decir que es fascismo lo contrario, pero no nos engañemos, ¿eh? No nos engañemos, no nos inventemos citas apócrifas de Churchill acerca de los fascistas del mañana. El fascismo consiste precisamente en poner la moral de un individuo o de una facción de la sociedad por encima de una ley válida para el conjunto de esa sociedad. Es la exaltación de la moral sobre el imperio de la ley. Eso es el fascismo, ¿eh? En los cómics de superhéroes y en ciertas regiones de ciertos países que se creen con derecho a eso. Esto es el fascismo, ¿eh? Y bueno, pues ahí está. Ese es el motivo de fondo que parece ser que a mucha gente se le escapa, pero que, bueno, que una reflexión mínimamente atenta pues se encuentra. Por poner un último ejemplo, ya con este voy a terminar, y me parece quizá el más inteligente y el más brillante de todos, porque estos tíos son la hostia de inteligentes y de brillantes, los Nolan, Christopher y Jonathan Nolan. En la segunda parte de su trilogía de Batman, esa segunda parte que es una obra maestra absoluta del cine. Cuando digo obra maestra absoluta, digo que está en la misma lista que películas como Casablanca, 2001 o Ciudadano Kane. Y yo sé que esto puede escandalizar a mucho pureta y que será motivo de risa de de muchos de estos que odian a los Nolan, de mucha crítica hipster que no los soporta. Pero bueno, me los paso a todos por el forro de los cojones, a los primeros y a los segundos, ¿eh? Los Nolan son de una brillantez inmensa. Y ese segundo Batman, el primero fue la hostia, pero es que el segundo es mejor aún. Esa película de Batman que no protagoniza a Batman, que protagoniza el Joker. Pero bueno, da igual. Esa película en la cual hay un momento dado en el que están en una comida, en un restaurante, Bruce Wayne y Harvey Dent, Batman y Dos Caras, aunque todavía no es Dos Caras, todavía no se ha achicharrado y se ha vuelto malo, todavía es el fiscal general de Gotham, todavía es el chico bueno, el cumplidor de la ley. Están allí con sus respectivas parejas, cenando, y hay una conversación que es la hostia puta, en la cual Harvey Dent está diciendo que Batman, o sea, Harvey Dent, el fiscal, el que tiene que hacer cumplir la ley,
está diciendo que Batman es necesario porque está atrapando mafiosos. Y Bruce Wayne, que es Batman, está diciendo que Batman es una enfermedad social, que no debería existir y que existe solo como parche, como venda, porque está todo tan jodidamente mal que hace falta que un imbécil que sufre una especie de infatuación de la moral porque mataron a sus padres, se ponga un disfraz y salga a atrapar delincuentes. Pero que tiene que desaparecer, ¿eh? Y que a ver si llega ya de una vez el caballero blanco, es decir, aquel que tiene la legitimidad que le da ser un cargo público, haber sido elegido por la ciudadanía y tener la ley en la mano, la espada de la ley en la mano, a ver si llega el caballero blanco que hace el trabajo que hay que hacer para que no tenga que haber un caballero negro, un caballero oscuro, que no deja de ser otro delincuente que está haciendo el trabajo sucio que la democracia necesita. Esa conversación es acojonante, ¿eh? Y bueno, luego la historia acaba como acaba, ¿no? El final de la película, que no deja de ser tan acojonante o más que este momento, que esta conversación, pues bueno, resulta en lo que resulta. Pero esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión. Esa conversación es la que cuenta de una forma inteligentísima, brillante, lo que trato de explicar. En fin, los superhéroes son lo que son. Es verdad que luego esto a lo mejor aplicado a Spider-Man es más difícil de ver, ¿no? Pero en el fondo, si rascamos un poco la superficie, encontramos ese motivo. En el fondo todos sabemos que hay superhéroes más serios y menos serios y que, bueno, pues que los Nolan pudieron hacer un Batman y difícilmente hubieran podido hacer una película de Spider-Man o de Hulk o algo así, porque no dan de sí. No dan de sí para este tipo de análisis sociopolítico, en fin, con un cierto detalle. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, que estoy viendo que esto va para la media hora y cada vez me extiendo más con estos audios, así que bueno, lo siento. Venga, chao.